Uno de los temas más relevantes durante esta jornada es el día después del proceso electoral chileno que termina generando una segunda vuelta para el próximo 19 de diciembre entre José Antonio Kast y Gabriel Boric. Son las dos candidaturas entonces que saldrán a definir la presidencial chilena. Para algunas observaciones, hay aquí un cambio de signo en la votación del electorado nacional, que pasa de, por ejemplo, votar por un 80% a favor de una convención constituyente y por una composición muy de izquierda para esa convención, y luego vota de manera importante a José Antonio Kast, por ejemplo, dejándole a él a la cabeza de las opciones para la segunda vuelta presidencial. De estos temas vamos a conversar a esta hora con el académico y politólogo Gabriel Negreto, es profesor y jefe del programa de doctorado en Ciencia Política del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Paula? Buenas tardes. Qué jornada, la de las primeras vueltas siempre son intensas. Para esta elección, además, en Chile se apuntaba de manera anticipada, y finalmente con razón, respecto a que sería una elección donde el electorado se iba a polarizar, ¿no es cierto? Se iba a dividir entre opciones radicalmente distintas, y de hecho así se dará la segunda vuelta, entre dos opciones muy diferentes. ¿Cuánto te sorprendió este escenario y qué lecturas podemos empezar a revisar a partir de estas jornadas? Mira, Paula, el hecho de que Kast y Boric pasen a la segunda vuelta no es sorprendente. Yo creo que está perfectamente en línea con todos los análisis previos, con las encuestas que se habían hecho. Creo que la sorpresa es, en primer lugar, la delantera que tuvo Kast, aunque también en algunas encuestas así se anticipaba, pero sobre todo el tercer lugar que obtiene Franco Parisi con el Partido de la Gente. Yo creo que este es el resultado más sorprendente. Yo creo que ya teníamos evidencia desde antes, y esto es algo que nos va a ocupar muchas investigaciones de aquí en más, el tratar de entender no tanto qué es lo que pasó en esta elección, sino más bien qué pasó en el plebiscito y qué pasó en la elección de la constituyente, porque pareciera ser que fue la elección de la constituyente la que se desvía bastante del patrón de elecciones anteriores, no tanto esta. Interesante. Sí, o sea, esta no es, perdón, solo para remarcar el punto. Tú dices, no es este resultado el sorprendente. Las que salen de la norma son las elecciones del plebiscito apruebo-rechazo y la de los convencionales. No sé si nos podemos detener un poquito ahí, Gabriel, para que me cuentes de qué manera entonces esta elección presidencial sigue la misma trayectoria de la presidencial del 2017 y anteriores. Sí, me refiero más bien a la idea de que el 80% que votó a favor del cambio, y que esto fue seguido de una elección a una convención donde hubo una mayoría no obviamente cohesiva ni en una sola coalición, ni mucho menos en un solo partido, pero digamos una mayoría de izquierda, donde el convencional promedio fue izquierda, digamos. Eso es lo que digo que no ha sido el patrón normal en las elecciones que hemos visto, no solamente mirando ahora el 2017, también mirando a las elecciones de gobernador, a las elecciones municipales. Lo que quiero decir es que la alineación, digamos, del votante con fuerzas más o menos tradicionales se vuelve a restaurar de alguna manera en esta elección, en el sentido, digamos, de que no se ve la fuerza que se suponía que iba a tener la izquierda. Yo creo que había una expectativa de que la izquierda iba a tener en su sumatoria, digamos, mucho más fuerza de la que finalmente tuvo en esta elección. A eso me refiero con la normalidad del patrón. Es decir, está muy disperso, pero no es coincidente, digamos, el pensar, que además creo que es equivocado, pensar que la gran mayoría que aprobó que se sancionó una nueva constitución y la mayoría que votó, digamos, a favor de partidos no tradicionales, digamos, se piense que esto, que iba a haber una continuidad, ¿no? Que más bien estamos viendo que esto está discontinuado.
Gabriel, ponías el énfasis en Franco Parisi, en la votación que obtiene en este tercer lugar, que supera las votaciones del centro político también, ¿no es cierto? Del antiguo centro, que Exacto. uno podría haber visto representado en las candidaturas de Sichel, el exministro de Piñera, y de Jasna Proboste, de la Democracia Cristiana y expresidenta del Senado. ¿Cómo se interpreta el fenómeno de Franco Parisi? Si es un fenómeno, tú tienes la perspectiva regional, ¿a qué lo podemos asemejar o comparar? ¿Dónde está la clave de su éxito electoral, que incluso arrastra también o se ve reflejado en las parlamentarias? ¿Cómo se entiende Parisi? ¿Cómo se lee Parisi? Sí, yo creo que todavía tenemos que estudiar un poquito más el voto, su composición, su integración generacional, regional y demás. Yo creo que hay aspectos del voto a Parisi que no se entienden del todo, pero está claro que es un voto antisistema, es un voto antipartidos, es un voto fruto de la crisis de representación que está sufriendo Chile, ¿sí? Digamos que la propuesta del Partido de la Gente es una propuesta muy poco programática. Yo diría que es de un populismo light, mediático, sin componente religioso ni nacionalista muy evidente, pero claramente es una propuesta populista en el sentido, digamos, eso es el propio nombre del partido, el partido de la gente contra la élite, ¿sí? Antipartidos tradicionales, pero sin los componentes más radicales que tiene el Partido Republicano y Kast, ¿no? Yo creo que se puede leer en esa vertiente, pero insisto, creo que vamos a tener que analizar un poquito más la composición del voto, el elector que tuvo el Partido de la Gente, porque no se esperaba, digamos, esta fortaleza, ¿no? Y va a ser definitorio para la segunda vuelta. Eso quería preguntarte, ¿qué rol puede cumplir Franco Parisi y sus votantes en esta segunda vuelta? Tú dices es clave. ¿De qué manera? ¿Hacia dónde se van esos votos? Hay quienes han apuntado, bueno, claramente este es un electorado más masculino, de acuerdo a los primeros análisis, a las primeras miradas a las mesas. Probablemente en el programa hay más coincidencias con Kast que con Boric. Hay quienes apuntan a que nadie es dueño de sus votos, entonces estos votos quedan, digamos, allí a cualquiera, al que haga la mejor campaña, no sé. ¿Qué papel cumple Parisi? ¿Crees que se van sus votos a Kast? ¿Se suman esos votos, la mitad de sus votos, la mayoría de sus votos, o no sabemos? Mira, la evidencia inicial nos hace sospechar que hay mayor probabilidad de que estos votos se vuelquen hacia Kast, ¿sí? Por los mismos componentes que hablábamos, ¿sí? Es un voto más antisistema, es un voto reactivo ante las transformaciones de estos últimos 2 años, digamos, porque para votar por las transformaciones estaba clara la opción, ¿sí? De votar por Boric, ¿sí? Y votar por Frente Amplio, es decir, aquí estaba el voto claramente a favor de apoyar las transformaciones que hemos vivido desde el estallido social del 2019. Votar a otra alternativa es votar de alguna manera en contra. Así que aun cuando no sabemos exactamente el contenido, no entendemos quizás del todo el razonamiento de los votantes de Parisi, me parece que es claro que es un voto antisistema, es un voto antitransformación o reactivo, digamos, a lo que ha ocurrido desde octubre del 2019. Y en este aspecto me parece que sí es más probable, tenemos por lo menos evidencia parcial inicial para pensar que una mayoría de estos votantes podrían efectivamente irse hacia Kast o percibir que Kast es más cercano a sus preferencias que Boric, ¿no? Ahora, claro está que esto va a depender de la actitud que tomen los dos candidatos. Acá ambos tienen incentivos o deberían tener incentivos a la moderación. Kast ya lo demostró en su discurso. Boric fue menos cauteloso en este aspecto, ¿sí? A pesar de que creo que Boric debería tener una mayor ventaja que la que tiene Kast para moderarse y correrse más hacia el centro, en el sentido de que, a pesar de su alianza con el Partido Comunista y algunos sectores de izquierda más radical,
el propio Boric es claramente una persona que tiene una posición moderada de izquierda, no se ubica en la izquierda más radical. Pero el discurso de ayer no lo mostró, ¿sí? Y en cambio el discurso de Kast, ser conciliador desde la propia noche de la victoria parcial relativa de la primera vuelta. O sea, desde el punto de vista de la estrategia de ir a buscar el centro, Kast se anota un primer punto por sobre Boric que no lo plantea en su primer discurso. Y yo imagino que ese primer discurso es importante, ¿no? Marca una señal. Sí, quedan 4 semanas, ¿verdad? Esta es la primera reacción, pero creo que el primer indicio muestra un Kast más estratégico, más proclive a una moderación, que es lo que se requiere para poder ganar la segunda vuelta. La segunda vuelta fue diseñada históricamente para dar incentivos a los votantes moderados y rechazar a los extremos. Originalmente se introdujo en Francia para tratar de moderar el voto hacia el Partido Comunista y hacia la izquierda, ¿sí? En este caso, particularmente en la elección chilena, yo creo que, dado los dichos iniciales, dada la trayectoria de Kast, me parece que es más clara la radicalidad de Kast que la de Boric, ¿sí? Pero, insisto, el discurso de ayer, el discurso del día después de la elección, o de las horas después de la elección, fue más conciliador Kast, ¿sí? A pesar de que creo que puede ser potencialmente menos creíble que el de Boric, que habló a compañeros, compañeras, claramente habló a su núcleo, no habló a los chilenos y chilenas, ¿sí? Y repitió consignas de lucha y demás que son más acordes a la fracción que representa y no buscando un electorado fuera de ella. Entonces, una primera paradoja, digamos, tú planteas que siendo Gabriel Boric más moderado que Kast como candidato, en su primer discurso es Kast quien apela a esta moderación. Me gustaría preguntarte por cuánto de ese centro existe en Chile, ¿no? Porque si miramos el centro saca menos o cerca del 25%, nuevamente sumando Sichel con Jasna Proboste, si aquello se puede sumar. Hay quienes hablan del desplome del centro, que el centro deja de existir y se vincula eso también a la caída de los partidos más tradicionales, por lo menos en la votación presidencial. ¿Crees que todavía hay centro en Chile, que ese centro es fuerte o por el contrario que los números nos dicen que está desfondado ese centro? Sí, yo creo que hay una indicación muy clara de que el centro se ha debilitado, se ha adelgazado notablemente, y en este aspecto sí habría de alguna forma un progreso, digamos, donde a la fragmentación y a la dispersión de votos entre opciones de izquierda y derecha, digamos, sin fortalecimiento notorio, notable de ninguno de ellos, me parece que la desaparición o el debilitamiento del centro sí aparece en continuidad ya desde la elección de la Convención Constitucional, ¿no? Donde se debilita notablemente el centro, y en esta elección se confirma no solamente en la elección, se confirma también de alguna forma en la propia conformación futura del Congreso, ¿no? De la Cámara de Diputados, sobre todo, donde no está claro, digamos, cómo van a operar las fuerzas de centro o quiénes se van a constituir en fuerzas de centro, porque acá hay muchas cuestiones por resolver, digamos. Por ejemplo, en Chile Podemos Más existe un partido como Evópoli que representa una derecha, yo diría, bastante liberal, bastante moderada, mucho más que otros sectores de la UDI o de Renovación Nacional, y podría eventualmente constituirse en una fuerza de centro o en un elemento de centro, no lo sabemos todavía. Digamos, acá va a haber muchos realineamientos, ¿no? Pero está claro que el centro está cuestionado. Si acá han crecido los extremos, el centro se ha debilitado, y esto es preocupante, claramente preocupante, sí. Gabriel Negrete, en general en América Latina os enseña que cuando el proceso de los partidos tradicionales comienza a horadarse, a disolverse, se da de manera muy rápida
y da paso generalmente a populismo, ¿no es cierto? Es lo que se estudia ya de manera clásica, ¿no? Lo que pasa en Venezuela. O sea, de repente desaparecen los partidos que tenían el poder o que oscilaban en el poder durante varias décadas para dar paso a cuestiones distintas y en algunos casos al populismo. ¿Crees que ese puede ser uno de los caminos, uno de los derroteros que tome Chile? Mira, hay dos formas en las cuales se manifiesta una crisis de representación profunda y una recomposición drástica del sistema de partidos. Una en la cual la crisis y la recomposición resulta en un nuevo partido coalición ascendente que supera en fuerza política a todas las demás. Esto es lo que caracterizó la crisis de representación y la recomposición del sistema partidario en Venezuela, ¿sí? A fines de los 90, de alguna manera no, bueno, claramente también en el caso de Ecuador, con la elección de Rafael Correa, pero hay otra manifestación posible, que es aquella en la cual la crisis de representación y la recomposición no resulta en el surgimiento de una fuerza política avasalladora, sino que resulta en una dispersión, en una fragmentación, con una figura carismática que logra apoyo en la elección presidencial, pero que carece a su vez de un respaldo legislativo, un respaldo partidario, superior al de otras fuerzas. Yo creo que Chile estaría más de este lado, asumiendo, la posibilidad de que pueda ganar Kast en la segunda vuelta, que tampoco está claro, ¿sí? Pero sería más este camino, es decir, una crisis de representación y una recomposición del sistema partidario sin ascenso de movimientos o partidos dominantes, ¿no? Lo cual es, dentro de lo malo, es menos malo que cuando se reemplaza drásticamente al viejo sistema de partidos por una nueva fuerza ascendente, porque eso lleva claramente a una erosión directa de la democracia. Y son dudas no menores las que entonces enfrentamos en el vivir político de Chile y por supuesto también en el análisis. Habrá muchísimo para que desde la academia, desde las voces expertas, se vaya desmenuzando qué deja esta elección y qué dejan las últimas elecciones. Gabriel Negreto es una de las voces que está en ese análisis. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti, Paula, a la orden.